Albert Einstein, Nikola Tesla, Celia Cruz, una infinidad de personajes que lograron el éxito, pero fuera de sus países. Edgardo, ¿de qué nos vienes a platicar ahora? Ahora no es un personaje, son más de 50, ¿verdad? Ahora, fíjate, esta diáspora cultural, finalmente, el telón de fondo de lo que estamos aquí cada semana es la migración. La migración hay que verla como uno de los grandes hechos fundacionales de todas las civilizaciones. Gracias a que, digamos, desde que los primeros pobladores de África salieron para poblar el resto del planeta a lo largo de miles de años, el cambio, la migración, el contacto con los otros, con las costumbres, con las lenguas, con los saberes de los otros, ha significado a la cultura misma. Es la cultura, es la migración, quiero decir, el hecho cultural más importante de la historia, nada menos. Entonces, hoy no vamos a hablar de uno de nuestros mexicanos en el exterior, sino vamos a hablar de un libro que ha aparecido recientemente, publicado por Alfaguara, y que justamente habla y reconoce el fenómeno importantísimo para la cultura y para el mundo y para el rostro cultural del planeta, que es la migración. El libro se llama Historias sin Fronteras, 51 casos, Vidas sin Fronteras, 51 casos que se cuentan aquí. Y curiosamente, las autoras del libro, las 3 autoras del libro, pues todas ellas han vivido en sí mismas la experiencia de la migración, de cambiar de cultura y de ámbitos. Son 3 autoras, una es 2 españolas, que son las encargadas de los textos, Anushka Angulo, ella es del País Vasco, pero estudió en la UNAM Letras y ha hecho la mayor parte de su carrera como escritora y ha publicado en México. Ahora mismo está en Londres, un nuevo cambio en su vida, y es una de las autoras. La otra autora es Yaiza Santos, una periodista también española, avecindada en México desde el 2006, y además de periodista, es editora, y es la otra autora de los textos. Y en el caso de las imágenes del libro, pues los ha hecho nuestra muy querida Tanya Huntington, que es poeta, ensayista, traductora y también es pintora. Quizás es su faceta menos conocida, Sí, pero ahora podemos sí, ver qué bien. aquí mismo los retratos que para cada una de estas 51 historias ha realizado Tanya Huntington, quien es también una historia de migración. Ella es estadounidense, pero también ella creció en su infancia en una comunidad en Dakota, una comunidad de americanos originarios, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos entonces en el libro son 51 historias contadas para jóvenes. Cada historia empieza con lo que sería, digamos, la frase fundacional de la narrativa y de la literatura, que es había una vez. Había una vez un señor llamado Dámaso Pérez Prado que migró de Cuba a México. Aquí tenemos la portada del libro. Cada una de las historias parte pues de esta línea fundacional de la narrativa, que es había una vez. Y al final del libro, como es un libro para jóvenes, se deja una página en blanco donde dice también había una vez y un espacio para poner una foto, de manera que cada lector pueda contar su propia historia. Porque todos tenemos en nuestra familia, de una u otra manera, una historia de migración, ya sea de ciudad o de país, pero no hay manera de que escapemos a este fenómeno global, histórico, yo diría de todos los tiempos. En el caso de México, pues se revisan las historias, ahí lo tenemos, de los 4 grandes cineastas mexicanos en Hollywood, Iñárritu, Del Toro, Manuel Lubezki, Cuarón, pero también está el caso de Alaska, la cantante mexicana que llegó a España siendo muy niña y que se convirtió en un fenómeno de la movida madrileña en los años 80. Tenemos también el caso por ejemplo, de Augusto Monterroso, que por cierto yo pensé que era guatemalteco, pero según el libro nació en Honduras, ¿no? Y hasta el caso de Chabela Vargas. En fin, el libro la verdad es que es un recorrido por historias muy interesantes, no solo de mexicanos que han salido, sino también de México como un país de acogida. Ya veamos allá a Chabela Vargas, a Roberto Bolaño, entre muchos otros, a Pérez Prado. Y el tema de la migración en este momento, es decir, el tema para México de la migración, pues es un momento especialmente importante, porque estamos viviendo un momento muy desafiante, muy difícil de comprender, pero en todo caso lo que el libro hace es enseñarle a los jóvenes que la migración es un fenómeno no trágico, sino positivo, que la migración puede ser la puerta para construir nuevas historias y que hay que tener tolerancia, hay que ser abiertos, hay que aceptar a la migración y hay que reconocer que México es uno de los países con una de mayor tradición en acoger personas de otras partes del mundo y que eso nos ha enriquecido el rostro cultural, el rostro en todos los sentidos
de nuestro país a En lo todos largo los de siglos, ámbitos, en todos la los ámbitos, en la ciencia, ciencia, el arte, no en el arte, en la solamente. academia, etcétera, en el cine, está por ahí Luis Buñuel. De modo que es un libro que finalmente pues camina, recorre un camino paralelo a lo que hacemos aquí semana a semana. Cada una de estas historias es la misma historia que contamos aquí cada semana. Y todos, Laura, somos parte de la diáspora cultural. Es la gran lección del libro. Todos, sin excepción, somos parte, de alguna u otra manera, de una diáspora cultural. Y me decías, para los jóvenes, es un libro que principalmente podríamos recomendarlo para obsequiarlo, para comprarlo y obsequiarlo a jóvenes, a chavitos. Claro, yo creo que es un libro que está muy bien escrito, tiene una prosa muy cuidada, muy pensada en el público lector joven, pero además tiene la capacidad, de no solo dar un paseo por el mundo de la migración y de la manera en que se han roto las fronteras y los muros permanentemente a lo largo de un siglo, sino que también lleva en el centro un mensaje fundamental: tolerancia, solidaridad, empatía y, digamos, reconocimiento de los otros. Bueno, como pues a parte de nosotros descubrir mismos. esas vidas sin fronteras